somos la suma de los mejores. Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a la suma de los mejores. Recuerden ustedes que la suma de los mejores es el producto de varios sumandos. Y ustedes, los internautas, son los más importantes sumandos. De nuevo, invitados a que nos escriban, invitados a que comenten, invitados a que propongan, a que se pronuncien. Ojalá decentemente. No hay por qué insultar. No hay ninguna razón. Cada quien jala para donde cree conveniente. Cada quien apoya al que cree que es el mejor. Listo. No hay que llegar a la prepolítica, a esa anterior en la que la barbarie y la violencia eran la que predominaban porque no gustaban. Entonces aplicaban la violencia como pensaba el otro. Así que ustedes, invitados cordialmente. Al equipo técnico de Minuto 30, muchachos. Vea, se me movió la muchacha. Buenas, ¿cómo está, señorita? Y Carolina, a todos ustedes, señoras y señores. Aquí sí hay que decir, señoras y señores, un saludo muy especial para Sonia Vázquez, quien nos ve y nos dijo en estos días, por favor, digan mejor las cosas cuando se refieran a las mujeres. Ay, Dios. Por supuesto. Ya, por Dios, yo a esta dama no que más, está aquí, no la respeto y la felicito por Ya. trabajar entre tanto hombre y se ha ganado el respeto. Dejemos esas discusiones. Muy bien. Todo el equipo técnico de Minuto 30. Nosotros, los periodistas. Rubén Darío Benjumea Moncada. Mi querido Roger de Jesús, Juan Carlos, gente linda de Minuto 30, pues muy buenas tardes para todos ustedes, para toda nuestra pequeña gran audiencia. Acabamos de ver un Twitter de su eminencia reverendísima, su majestad, don Gustavo Francisco Petro, Sí. anunciando que ya había el ejército en el sur de nuestro país, habían acabado de encontrar los 4 niños que lastimosamente pues, tuvieron un accidente hace unos 17 días, donde murieron las personas adultas, y estos, hombre, gracias a Dios, se salvaron. Esperemos a ver qué condiciones están. Hay que mirar, porque eso es de este momento. Muy bien. Rubén Darío Benjumea Moncada, yo sé que la voy a rematar esa noticia, pero primero presentamos a Juan Carlos Hurtado Ochoa. Muy buenas tardes para usted, Roger, para Rubén, para todo el equipo técnico de Minuto 30. Hace tiempo no nos veíamos, creo que desde ayer no nos veíamos. Un saludo estamos para... felices de No, pues estamos felices de estar tanto. todos los días acá. Ya parecemos aquí una relación, ¿cómo es que se dice? Conyugal, de afinidad. No, pero hay una que es... Bueno, se me escapa el término. Un concubinato. No, hay una que es una modalidad nueva de relaciones que hay y que ya son avaladas pues, por el tema constitucional. Esta es una familia recompuesta entonces. Poliamor. Poliamor. Muy bien. Poliamor. Qué bonito. Poliamor. 2 temas. El primero rapidito. Sí. Misael Cadavid, médico y bombero. Mano derecha de Luis Pérez Gutiérrez. Sangre Luis Peristas. Ha dicho que Juan Diego Gómez y Mauricio Tobón son unos mentirosos por decir que Luis Pérez sería el candidato a la gobernación del pacto histórico. Lo primero. Ya. Lo segundo, van a a discutir ya la reforma pensional. El problema más grande de la reforma pensional lo va a tener la clase media. Los que pretendan pensionarse con más de 3 salarios mínimos van a encontrar que el futuro es sumamente incierto, y la propuesta que hay es que ojalá no haya pensiones ni siquiera sobre 3 salarios, sino ojalá sobre 1, máximo 2. Sí, señor. Es lo que ha dicho... hay como un organismo que habla de ajuste fiscal y que son unos técnicos económicos El comité que dan línea de cómo deberían ser las cosas en materia fiscal, y según ellos, pues, Con mejor dicho, desarrollo. que todo el mundo se pensione. Comité de regla fiscal. De regla fiscal, Así que se todo llama. el mundo ojalá se pensione con un mínimo. O sea, en Colombia nadie tiene derecho a construir una pensión y a ganar bien y tener una pensión digna en un futuro, porque no, toda tiene que ser sobre un Eso mínimo, suena... según esa política fiscal, porque no debería existir subsidios a las Muy bien. pensiones. Eso nos pone a pensar, ahí lo menciono rápidamente, aunque enseguida lo ampliamos, nos pone a pensar en aquello de la crítica que hay con el pensamiento socialista, comunista, que todo lo quieren igualar, pero por lo bajo. Bueno, y es muy quiero, fácil. ahorita lo hablamos si quiere. No, si quiere después. Ahora, no, pero me presento, yo soy Roger pero con Vélez, esa introducción yo que era tan también grande. hago parte de este equipo que ya había de saludado. trabajo y estoy pero feliz, les cuento que las lágrimas me brotaron por borbotones cuando supe lo de la noticia de los 4 niños sobrevivientes. Una niña de 13 años, otra de 9, otra de 4 añitos y un bebé de 11 meses. 17 días en la selva. Los adultos murieron y ellos
gracias a, yo no sé, la pericia de la niña de los 13 años, la lógica, yo no sé a qué, y gracias a Dios. Ellos son indígenas, ¿cierto? Sí, indígenas. Lo que pasa es que hay una gran ventaja. Si a ustedes, por ejemplo, que los criaron aquí en el Parque de Río, los coge la manigua, se los comen los mosquitos en 2 días. Sí. En 2 días Claro. no, en 2 horas les da una diarrea o les da una cosa bien berraca. Pero uno que está acostumbrado a comer buñiga y conoce uno el cagajón y brinca uno de palo en palo, como hacemos los montañeros y los campesinos. Y nada le da gastritis. Especialmente nada da gastritis. Sí. Nada da gastritis. Bueno. Y estos muchachos indígenas conocen la naturaleza. Entonces Para yo los creo que creyentes, eso les ayudó bastante. para quienes creemos en Dios, también lo puedo ver como una especie de un milagro. Yo también. Y para los que hubo creemos, hubo no para los voz, agnósticos. un sonido No. que yo no sé cómo es que lo hicieron, digamos, cómo lo amplificaron, de la abuela de la niña, hablando en su dialecto, sí. Diciéndole a la niña, a Leslie, haga esto, mija, no se mueva, dándole indicaciones, un poco recurriendo a esa experticia Sí, de los indígenas. claro. Y bueno, en fin, dejémoslo ahí, gracias a Dios, sí señor, estoy Malicia de acuerdo con indígena. usted. Pues de hambre no, exactamente. Bueno. De hambre no se iban a comer porque Y mi tema- uno en la selva come mico, come babilla. Usted habla pues como si hubiera come sido muy de la selva, usted más gusano citadino. mojón, pero Sí, no, yo pero soy no, Lo más yo rural soy. que tiene usted, Jardín, No, que es un pues, municipio hermoso. sí, Esa es la sí. ruralidad de Rubén. Pero Esa tenemos es. también la montaña, nosotros tuvimos mojojoy, vea, mojojoy, cucaracho, No, babilla, pues. Ay, mico sudado. Como usted es tan yuca, clasudo, como usted es tan lo que- clasudo. Bueno, el tema que yo quiero plantear hoy es la denuncia pendejo. penal del expresidente Álvaro Uribe Vélez por injuria y calumnia probablemente Otra vez. contra el concejal Daniel Duque. Otra vez. Tenemos enseguida, ¿por dónde arrancamos pero se está ganando entonces? últimamente todas las... ¿Quién? Uribe está ganando todas las tutelas, Ay, para quiero- ratificar si a todo quieren el mundo. arrancamos por ahí, muchachos, que tenemos incluso el trino, vea, el tweet. Háganme el favor de una vez para que vamos saliendo del material porque Vamos ya por ahí saliendo de llegó ustedes de una nuestro vez invitado. acá, de una vez. Ahí está, miren el tweet del expresidente Álvaro Uribe Vélez diciendo, ahí está, ¿cierto? Está al aire. Bueno, entonces ahí está refiriéndose, ay, pero que se me hizo a mí. Pero que lo pilas, que- porque ayer creo que tuvimos una equivocación cuando hablamos de lo del alcalde del Roble y pasaron fue sobre la protección de seguridad, creo que era para otro, pues, no hablaban de Eduardo, hablaban de otro. En la pues, protección. supuestamente- La vi pues, ayer en la repetición sí. que me quedé repitiendo. el programa Pues anoche. supuestamente ese documentico Pues no sé, del tengo Noticias la 1 duda ahí. era para precisamente reconocer que el El tema de expresidente Eduardo. Álvaro Uribe Vélez sí había tomado la decisión de apoyar al alcalde que le estaba pidiendo ayuda. Miren pues, ahí está entonces, este señor dice el tweet, ahí está ponchado, ¿cierto? Lo estoy viendo. Dice Álvaro Uribe Vélez, este señor Daniel Duque me acusa falsamente de interceder por contratistas en EPM. Nunca lo he hecho en entidad ninguna. Joven Daniel, ¿qué dice de los dineros que le pasaron? ¿A qué se referirá? Ahí dejó una duda muy grande Álvaro Uribe Vélez. Joven Daniel, ¿qué dice de los dineros que le pasaron? Ya desmintió esas grabaciones. ¿A qué grabaciones se referirá? Ah, pero Bueno, que usted la sabe- saque completa, yo no sé. no, por eso. Nos porque es que vemos eso en de la oídas no fiscalía. sirve, eso de No, oídas no eso es sirve. lo que dice el expresidente Álvaro Uribe Pero Vélez. como a usted le gusta la prueba, pues, Pues por Uribe eso las estoy pase. preguntando. Yo lo único que estoy haciendo Sí, es, Rubén. yo lo único que estoy haciendo Es repetir objetivamente es repetir lo que dice Álvaro Uribe. lo que Álvaro Uribe Vélez dice. Que Y puede me ser estoy mentira. preguntando, yo no estoy diciendo nada, me estoy preguntando, pero ¿a qué se está refiriendo Álvaro Uribe cuando ¿Y a dice cuál, Daniel? que dice bueno, pero ahí sí no tiene vuelta de hoja, pues. Ah, ahí yo sí tengo que no. sacar la conducta concluyente Está hablando, pues de Daniel claro. Duque. Pues está hablando de Daniel Duque y en el párrafo siguiente dice, párrafo no, inciso, ni siquiera párrafo. En el inciso siguiente dice joven Daniel, ¿a quién más se está refiriendo? Bueno, y aquí están muchachos y muchachas y todos nuestros internautas, un fragmentico para que quedemos en contexto, un fragmentico de lo que dijo Daniel Duque respecto de supuestos negociados en los que supuestamente estaría vinculado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Háganme el favor, John Freddy, ruédelo por favor. William Vélez es un muy cuestionado empresario que se ha hecho multimillonario gracias a los distintos contratos que ha suscrito con el Estado, valiéndose de grandes relaciones públicas que ha mantenido con políticos como Álvaro Uribe Vélez e incluso los del Clan Char. Es
Resulta que el señor William Vélez, con ayuda del expresidente Duque, se hizo propietario del 23% de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, la AAA, a través de una muy dudosa operación que tuvo un inusitado afán en su momento por cerca de 565.000 millones de pesos. Pero eso es un video más amplio en el que Daniel Duque empieza a hablar de unos negociados en EPM para tirárselas a Daniel Quintero Calle, porque supuestamente él sería quien le estaría beneficiando a William Vélez, el que llaman el señor de qué, de las basuras. Sí, señor. Es un gran empresario, muy cercano también a Álvaro Uribe Vélez, pero ahí en la vaciada a Daniel Quintero salpicó a Álvaro Uribe Vélez, y Álvaro Uribe Vélez sí lo come de cuento y ha dicho que lo denuncia penalmente. Roger, lo que son las paradojas de la vida. Usted arranca el programa de hoy pidiendo cordura entre nuestros dirigentes, Sí. pidiendo que tengan un lenguaje distinto en esta campaña política, y acabamos de presentar una noticia de 3 líderes que se atacan: Daniel Quintero Calle, Daniel Duque, Álvaro Uribe Vélez, quienes deberían dar ejemplo. Y omitimos esta semana Pero Daniel Quintero Calle no está metido ahí, ¿no? Ah, no, pues usted no está diciendo que a Daniel no sé qué pues está Daniel metido. Duque. No, Daniel que Duque. Daniel Duque dijo... Daniel Duque se las tira a Daniel Quintero y por ahí de hecho salpica por eso entonces a está Daniel. metido Daniel ahí. Sí, pero Daniel no respondió sobre eso. Bueno, muy bien. Pero Álvaro Uribe Vélez y Daniel Duque, 2 líderes de opinión, peleando como 2 vecinas de barrio enloquecidas o en una cocina, ¿cierto? Sí. Y estamos dándole importancia a esa información. Sí. Pero esta semana no quisimos darle tampoco importancia, precisamente por lo que usted dice. No, hombre, no alimentemos esos odios de Federico Gutiérrez Zuluaga y Daniel Quintero, el uno diciéndole que uno se va a ir a la cárcel y el otro tampoco. Ninguno de los dos tienen pruebas, Sí. porque estamos en una campaña y obviamente hay un sector que tiene miedo que Federico se lance a la alcaldía, y hay un Federico resentido también diciendo que Medellín va muy mal. Y a eso no le hicimos ruido, porque ustedes mismos dijeron, no, hombre, esas cosas no, pero es que esto es lo mismo. No. Esto que acabamos de informar es lo mismo. No. El uno echándole basura al otro. Claro, pero es que... Y no veo las pruebas por ninguna parte, ni de Daniel Duque ni de Álvaro Uribe. Pero resultó pues más santurrón No, santurrón no, lo que pasa es que usted cuando usted Vea la noticia usted. la presenta, tiene No, pero pero- cuando uno la propone, a eso no le demos Es que ruido, no estamos- dejemos eso así. esto- Ese es el ejemplo. No, Si vamos a tratar con el mismo rasero a unos que a A él otros, que le me dice, encanta para yo saber. precisamente, a usted que le encanta A precisamente, mí me Juan gusta el Carlos, escándalo. a usted le Y la encanta el polémica, escándalo. y la investigación, A usted y le meter encanta, dedo. mejor dicho, yo estoy leyendo una vaina que llama Sí, la prepolítica. tira Y ofensa tiene para que poderte ver. salir de lo que te estoy diciendo. No lo voy a ofender, voy a hablar incluso despacito, Claro, no voy a alzar claro, la voz. no, alzar- Solamente voy a decir, ¿es exactamente. cierto o no es cierto, Ay, señor Rubén. juez? ¿Es cierto o no es cierto que el señor aquí presente gusta, según le han dicho a usted y según todos los testimonios, gusta de la información escandalosa, ¿sí o no? Sí, él lo ha dicho, así es. Entonces, eso no tiene vuelta de Y usted hoja. arrancó con una. Y yo quisiera, por supuesto que yo estoy arrancando con una noticia más de esas Porque a de usted las no le tantas gusta. que hay. Porque no, y que no debe ser. Usted no la debería Hoy, por haber tirado. ejemplo, pero oiga, pues. bendito Claro, porque sea te Dios. estás lavando las manos como Yo no Poncio me Pilato, estoy lavando las que A manos. mí me encanta el escándalo. Él arranca A con mí un no. escándalo, y cuando yo le propuse que habláramos esta semana del tema Federico y Daniel, que Daniel Quintero dice pero que se ya va para sé. la cárcel, Ya sé a usted qué dice se que a refiere. eso no. Pero sabe que entonces ya eso no tiene noticias, esto tampoco es ¿sabe a mí noticia. qué me gusta de esto que precisamente he Tampoco planteado? es No, esto noticia. sí tiene una intención. Ya se lo voy a responder, ya sea a lo que refiere usted. Esto sí tiene una intención. La actitud, y lo dijimos ayer, Rubén, usted precisamente lo planteó cuando que escucha tanto los debates en el Consejo de Medellín, cuando se refería a Julio Enrique González Villa, que decía usted y Ya lo decíamos están llamando de todos, la alcaldía. y decíamos todos que no hay argumentos en el Consejo de Medellín, que lo que hacen es sacarse la lengua, y una persona de las que gusta no propone ni 5, y lo que gusta es enlodar, ensuciar, injuriar, calumniar y difamar parejo en el Consejo de Medellín es a Daniel Duque, y este es el ejemplo precisamente de que estas cosas no se quedan impunes. Así de sencillo. Entonces, claro, le voy a dar entonces la razón. Que si tiene una intención, sí tiene una intención. Esas cosas no se quedan impunes. Todo lo que ha venido haciendo Daniel Duque en el Consejo de Medellín, vuelvo a decir, más que proponer, más que comportarse como un verdadero corporado, que pase a la historia como un concejal que propone, ha sido el de un muchacho enloquecido
con el oportunismo y el populismo, con ganas de figurar, aprovechando lo que es el populismo periodístico incluso, de coger una parte de la sociedad y ponerla en contra de un sector de la élite, en este caso, él contra la administración de Medellín. ¿Qué diferente tiene eso a lo que ha hecho Daniel Quintero y Federico Gutiérrez? No tiene Nada de diferente porque lo han hecho Tanto lo es mismo. que yo no he defendido aquí por esa actitud. Eso es cierto. A veces la No, Rubén, o yo estoy equivocado, yo quiero que Rubén me aclare, que está callado ahí todo solapado. Yo no he defendido, termino con esto, yo no he defendido la actitud de Daniel Quintero porque lo he dicho aquí ¿sabes desde cuándo, muchachos? Usted lo sabe, Rubén, ¿desde cuándo? Desde el primer año. Desde el primer año por eso. hemos dicho, hombre, Daniel Quintero no debe gobernar desde el Twitter, porque desde el Twitter empezó precisamente a cazar peleas. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Sí, el problema es así. Pero es. mire, le Ya. voy a pasar un ejemplo para que cambiemos de tema y Hágale. avancemos. Si es la cosa es tan compleja cuando hay primero cuando empieza una jornada electoral como esta, Todos que se tiran va a ser piedra. exactamente, absolutamente polarizada, donde los unos y los otros, y donde la gente es tan ligera de lengua. Porque yo creo que el ejemplo más fehaciente sobre eso es la rectificación que le tocó a Alex Flores Hernández. Ajá. O sea, Alex Flores Hernández que habla bueno, pero se le fue la prueba de que hablan y ahí le sin tocó pruebas. salir sin pruebas y ahí le tocó salir a Que esa es rectificar la diferencia que no le tenemos, constaba. Roger, en esta mesa de trabajo, y yo no quiero que volvamos a discutir lo mismo. Todo lo que yo digo, tengo la capacidad de responder por lo que digo. Yo aquí no bien, vengo a inventar, ni vengo... Sí, pero bien, es que cuando usted excelente. dice, me gusta el escándalo, es como que yo viniera acá, yo viniera a la calle y yo me sentara aquí a decir cualquier bobada, yo respondo judicialmente. Es que para eso están los delitos de injuria y calumnia. Y yo se le digo la verdad, jamás he pasado por un estrado judicial. Así seré yo de mansito, que ha pasado más por estrados judiciales Rubén que yo. Entonces algo dice, o soy muy blando, porque si fuera más polémico, estuviera cada rato en fiscalía, o estuviera en los estrados judiciales respondiendo por los delitos de injuria. En 30 años jamás. No, es que el estilo, el tono es otra cosa. Yo siempre he dicho, si usted tiene con qué responder, o sea, si aquí no hacemos polémica, nos ponemos a leer comunicados de prensa y contratamos 3 secretarias, se sientan aquí y a leer comunicados. Es que usted se desquita aquí. Es que me choca porque no podemos darle a una información les damos preponderancia y a otras no. De todas maneras, quedó clarito que esa información que yo traje sí tenía una tendencia. Todas tienen tendencia, todas. Por La de supuesto. Daniel Duque, la de Federico Gutiérrez, la de Daniel Quintero, la de los concejales, todos tienen un... No, pero eso no obsta, mi querido Juan Carlos Hurtado Ochoa, para que usted pretenda que ojalá haya una campaña mucho más tranquila no y la va a responsable. ver, lamento Hoy decírselo. entrevisté, y con esto vamos a promo, mire, hoy entrevisté a Andrés Julián Rendón Cardona, creo que es el segundo apellido. ¿Por fin lo encontró? Lo encontré, ya estuvo en Sinergia Informativa hoy qué hablando milagro. de lo que anunciamos ayer, que es, siempre me olvida, hombre, siempre me olvida el nombre, que no es distinto, es distinto a la Antioquia Federal, que son... Póngale la coalición sin nombre. Bueno, se me olvida, ahorita lo recuerdo. En todo caso, él dice, ¿cuál es su bandera? Oiga, en ningún momento mencionó, como lo hacen Mauricio Tobón y como lo hace Juan Diego Gómez Martínez, en ningún momento mencionó, vamos de frente contra el petrismo y el quinterismo. Nada, salió con una propuesta de una altura que yo le dije, le aplaudo públicamente. O sea que él Lo sería el aplaudo. candidato de centro y no de derecha. Este señor, sencillamente lo vi muy decente. Muy Lo vi más de centro que de derecha. Diciendo, no es de derecha, porque el centro democrático lo apoya él, usted sabe. Porque aquí Él tiene dijeron la Juan banda del Diego centro Gómez y democrático. Mauricio, somos la propuesta antipetrista. Ah, bueno. Y si él dice Pero que usted él lo no. sintió planito, es que el hombre no está metido, ya hay un problema en la Planito coalición. no. Y levantó la bandera con la propuesta esta fiscal, se me olvidó, no recuerdo la palabra de fiscal, se me olvidó. Independencia fiscal. La libertad fiscal, no es independencia, pero es la libertad fiscal de Antioquia, eso es lo que busca, la libertad fiscal, y le explicó, uy, qué maravilla, sin necesidad de ensuciar, de enlodar y de enfrentarse a Gustavo Petro o a Daniel Quintero. Pero yo sí creo, antes de irnos a la pausa, que para defender posturas va a haber mucho enfrentamiento, Roger. Y frente a eso, ni Rubén, ni usted, ni yo, nadie va a poder, porque ellos van a manejar el discurso. Ya esto está polarizado, ya esa polarización no la podemos ni evitar. Listo. Eso sí, que lo que digan, ojalá sea con pruebas, porque les pasa lo que le ha pasado a muchos, que les ha tocado rectificar cosas Así que han es. dicho contra Uribe. Ya ha habido varios.
Un influencer muy reconocido salió, "Oh, yo no tengo pruebas", ya salió Alex Flores. Varios han tenido que salir a rectificar. Por supuesto. Bueno, hagamos un corte para mensajes y ya regresamos. Ciudad Extrema. No te pierdas Necrópolis, una miniserie donde conocerás toda una historia del Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Solo en Minuto 30 Play. Minuto 30 Play. Minuto 30 Play es la aplicación de video a la carta totalmente gratis. Descárgala ya en tu tienda virtual Google Play o App Store y podrás disfrutar de los mejores contenidos digitales actualizados minuto a minuto. La suma de los mejores. Ciudad Extrema. No te pierdas Necrópolis, una miniserie donde conocerás toda una historia del Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Solo en Minuto 30 Play. Minuto 30 Play. Voy a hacer confesiones. Está aquí invitando, pego y envío para que la gente de mi lista se meta a ese link que mandamos y participe. Voy a hacer una confesión. Ayer dijimos, para que haya como la vida, y lo dijo usted, Juan Carlos, qué tan bueno cuando un aspirante o un candidato llega donde uno porque le desvirtúa un montón de pensamientos y de imaginarios. Ayer estábamos hablando que este Andrés Julián Rendón era soberbio y no sé qué. O sea, quedó mal en la conversación. No. Ya no es. Ojo, déjenme terminar. Quedó mal en la conversación de ayer. Y hoy, no obstante, yo lo estoy exaltando. Me cayó redondo. Me pareció muy claro en su propuesta de la libertad fiscal de Antioquia. Petro es arrogante, consiguió pero asesor de imagen. Consiguió. Oiga, Petro es arrogante, pero tiene propuesta de gobierno. Oiga, Una cosa no quita la otra. Rubén es arrogante, pero es buen periodista. Oiga, pero déjame decir, hoy viene que aquí es sin hipocresías. Y le llegó la oportunidad a nuestro invitado, a Jorge Alberto Gómez Gallego, también de cambiarnos la imagen, porque hemos tenido últimamente una imagen de él ¿Qué le dijo cuando llegó a la mesa? muy ahorita? regularcita. Es que, ¿sabe qué dijo? Jorge, dígalo usted mejor dicho. No, que aquí Bienvenido. me van a acribillar. Yo pensé que era con usted nomás. Sí, Pero aquí minoría. llego con estos que me dan palo todos los días. Es que algunos le tienen miedo a Juan Carlos y a Rubén. No, eso no es cierto, hombre. No, yo miedo no. No, quédate miedo. Ay, María. Ay. Yo como Piedad no nací en el mes de Bueno, él es Sobre todo con ese mancito. Él es Jorge Gómez Gallego y está aspirando a la gobernación de Antioquia por... Estoy esperando la candidatura a la gobernación de Antioquia, porque en el partido estamos por definir Bueno, quién está es. aspirando. Aquí la palabra es cuando decimos aspirando, que aspira a la gobernación, pero Ajá. ya iba para allá, pero hace parte de un partido que se llama Dignidad, ¿cierto? Compromiso. Compromiso Ciudadano, que es la unión. Dignidad y compromiso. Dignidad y Ese es el nombre compromiso, que registramos en que el es órgano electoral. la simbiosis entre... La metamorfosis. Es una La simbiosis, una fusión, simbiosis, metamorfosis, bueno, está bien, entre Dignidad de Jorge Robledo, ex senador de la República y ex precandidato a la presidencia de la República, y el ex representante, ex diputado Jorge Gómez, con Compromiso Ciudadano, movimiento del ex precandidato a la presidencia de la República, Sergio Fajardo Valderrama. ¿Cierto, Jorge? Bienvenido. Ex candidato, porque él fue Y- candidato. Él sí fue candidato, sí Claro, llegó. fue a primera vuelta.
Ah, Sí, claro. él ganó en Centro Esperanza. Él claro, ganó la consulta y Muy luego bien. fue el candidato en primera vuelta. Sí, lo dejé como precandidato ahí en el Centro Esperanza. Bueno, bienvenido pues. Bueno, muchas gracias. Aquí, listo, yo pues, como mantengo una escudo antibalas invisible, pero lo Escudo mantengo antibalas. aquí, estoy para las que Para sea. sea. Empiece usted, Juan Carlos. El doctor Jorge Gómez Gallego, y eso es bueno pues que lo aclaremos acá, la única dificultad que nosotros tuvimos desde lo informativo, porque en lo personal yo no tengo nada con No, la total, fuente, es que no es sinceramente personal. lo digo, Nada creo que Rubén personal, como dice tampoco. Rubén. Fue cuando usted fue diputado y terminó pues haciendo alianza con Sergio Fajardo. Esa es la única crítica que se le ha hecho a usted siempre desde la Sí, parte bueno. política, porque desde la formación Y como periodística. político no la podemos cuestionar, porque usted fue un excelente diputado, eso no tiene vuelta de hoja. Lo que se le ha cuestionado fue haberse unido a Fajardo, a quien usted cuestionó mucho, pero desde su hoja de vida yo no tengo reparos. Nada. De hecho era el que más entrevistábamos. Claro. Uno Bueno, Rodrigo- si quiere arrancamos con eso. Y Rubén creo que hasta votó por usted a la asamblea, si no estoy mal. No, yo también, es que lo hemos dicho aquí, para que lo esté. Aquí Jorge Gómez lo hemos exaltado a usted como uno de los mejores diputados de la oposición. Es Yo correcto. que soy enemigo de la oposición a ultranza, sin argumentos, irresponsable, usted siempre se viene a la mesa porque usted sí fue un diputado de oposición. Y argumentos, muy investigaba. argumentado, muy de Eso no se le mucha quita, altura. eso no se le Eso olvídese pues. Bien pueda. Hombre, no, esta es una aclaración, dijéramos, que me la hace mucha gente, porque yo fui ni siquiera el principal opositor, el único Sí. que le hizo Sí, oposición sabía. a la alcaldía de Sergio Fajardo. La Esa es una historia que gobernación. la historia no se La borra. gobernación. Y yo he lanzado un reto a quienes me han hecho la crítica porque terminamos en acuerdo con Sergio Fajardo, primero en el centro, en la coalición Colombia, después en la coalición Centro Esperanza, y finalmente fundamos partido con él, Dignidad y Compromiso. Y yo tengo que decir que las críticas que le hice a la gobernación de Fajardo, excepto dos, no les quitaría una coma. Y yo tengo la discusión con ellos, pero en términos amables. Yo sigo diciendo que en ese momento la política de parques educativos no era la correcta. Ajá. En ese momento, a mi juicio, era más importante reconstruir los colegios desbaratados que hacer unos parques Y educativos. tuvo La toda la biblioteca. razón usted. Bueno, hoy tengo un lío porque estuvimos visitando esta semana la institución universitaria digital. Sí, la ayuda digital de Antioquia. Ah. Y nos dijeron que están felices haciendo los nodos de la Sí, IU digital sí. en los parques educativos. Eso es Sí, cierto. sí, Eso es sí. cierto. Les tocó todo coger esos. Eso es cierto. sitios Yo dije en su Pero momento, en el momento- dije, algún día servirá para alguna cosa esa Pero, cosa. pero un momentico, pero en Y su se está momento, sirviendo. Jorge, Pero en eso su es momento, cierto. yo mantengo la La crítica. IU digital de Si yo hubiera Antioquia- sido el gobernador de Antioquia en ese momento, no le hubiera metido esa plata a los parques, sino a reconstruir. que parecían elefantes blancos. Pero mira cómo es la vida. Vamos al contexto. La IU digital de Antioquia, que nace en el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez, cuando pasa al gobierno de Aníbal Gaviria Correa, pasó con asco, pasó con perecita. Con Sigue pereza, con claro. asco. Ah, Sí, todavía. claro. Sí. Ni Pero- un peso, no le están dando, no le están aportando, no están todavía apoyando no. para. Sí, usted todavía sabe La que- asamblea de pronto es la que le ha metido un poquitico. Eso es cierto. Sí, sí, Ah, sí. bueno. Pero Pero digo entonces, ¿cómo se llama el rector? se llama Jason de la Rosa. Jason de la Rosa. De la Rosa. Oiga, eso es una belleza de espacio. Eso es una y nota. cómo ha crecido. Pero hoy, por ejemplo, los nodos esos que dejó los parques han funcionado muy bien. Pero antes de esto, realmente lo que pasó con esos parques fue terrible. Eso eran elefantes blancos, inundados, tratados con desprecio porque fueron construidos de manera muy defectuosa. Pero en fin, listo. Hubo dos o tres muy malos, bien, que muy los bien. constructores hicieron muy malos, pero hubo unos que son una belleza desde Bueno, el principio, ¿no? sí. Ahora, Sí. pero la diferencia es esa y la conservo. Ahora, pero hoy se están haciendo Sí, están prestando sí, un sí. servicio Hoy ha importante. funcionado. Hubo otra cosa en la que tuve debate y en esa dijéramos que casi que a mí me debían meter en la misma investigación que han metido a Fajardo y a María Eugenia Escobar. Ay, me pucha, Yo la hice una plata. crítica El tema muy dura. minero, ¿no? Yo hice una crítica Sí, muy dura el dinero porque ayer. la deuda que tenía Antioquia Ajá. en la banca nacional estaba a unas tasas de interés altísimas. Sí. Y en ese momento, usted lo recuerda, Benjumea, en ese momento la tasa de interés mundial estaba en cero. O sea, la tasa de interés en Estados Unidos estaba en cero. era un mercado muy le estaban atractivo. regalando la plata a la gente. Porque si a usted le presta plata sin intereses, No, pues pues le que están no, regalando no, plata. claro. Sí, claro. Y el dólar estaba barato y Planeación Nacional había dicho que en un escenario de 10 años el dólar iba a estar barato. Entonces yo hice un debate y les dije que era una vagabundería tener la plata
prestada con esas tasas de interés con Bancolombia, habiendo tasas de interés más baratas, en dólares. Sí. Y me hicieron casa y se metieron en un lío. Exacto. Porque hicieron una deuda, pero nadie esperaba en su momento que no tanto la tasa de interés, sino que se disparara la tasa de cambio. Entonces mire usted cómo es la historia, porque la historia hay que contarla como es. Claro. Y yo hice la única crítica que hice por una presunta corrupción en el gobierno de Fajardo fue la utilización de los recursos del departamento para desarrollar o implementar la marca de Antioquia la más educada. Pueden buscarlo ahí eso está yo no borro nada de lo que he dicho porque no me arrepiento. Y dije en su momento que era muy corrupto gastarse la plata del departamento posicionando una marca que después le iba a utilizar como candidato a la presidencia. Y ahí me tocó meter el rabo entre las patas porque no usó la palabra Colombia la más educada. No la usó. Búsquenle, no la usó. O sea, no estaba posicionando la marca para él hacer una campaña electoral después. Ahí sí me toca decirle, hombre, una autocrítica porque uno cuando se equivoca tiene que reconocer que se equivocó. No, es lo que usted le hizo la advertencia, entonces yo no, con Jorge ahí ni por el riesgo. Pero ¿qué fue lo que a usted lo enamoró de Sergio Fajardo, que tiene tantos detractores en Antioquia? A mí no me ha enamorado nada de Sergio Fajardo. A mí no me ha enamorado en el buen sentido de la política. No, es que coincidimos en la política. O sea, hoy en el momento en que estamos, el antiguo Dignidad y el antiguo Compromiso, estamos en la misma posición. No estamos acompañando el gobierno de Petro. Estamos con una crítica muy elevada al gobierno de Petro, sin ser oposición, porque nosotros no estamos en oposición, ni declaramos independencia y nos mantenemos en independencia. Eso es muy bueno, a mí me gusta la independencia. Y segundo, la otra cosa es que tampoco estamos de acuerdo con los clanes politiqueros corruptos que pretenden recuperar o que han mantenido la alcaldía y la gobernación de Antioquia. Entonces, esa coincidencia nos llevó a que nos juntáramos. Uno se puede juntar con quien ha sido detractor en el pasado. Lo que no se puede juntar es con quien ha destruido el país y lo sigue destruyendo. ¿Y a usted no le da de pronto un poquito de nostalgia a ver de pronto, ¿cómo se dice eso? Reventado un poco el polo. El polo en Antioquia dejó de ser fuerte con todas esas divisiones de ustedes, que usted era muy importante en el polo. Pero nosotros nos salimos del polo. Quedaron todos como... No, nosotros nos salimos del polo. Incluso en un acto yo reivindico la valentía nuestra al salirnos del polo. Guillermo Mejía, ¿ustedes saben quién es? Guillermo Mejía, ¿saben quién es? Sí, el magistrado. Guillermo Mejía es amigo mío, porque en una vieja relación, él estudió con la mamá de mis hijos, y pues nos conocemos desde hace 1000 años, porque los dos estamos igual de viejos. Y Guillermo me llamó a mí cuando dijimos que íbamos a hacer la escisión del polo. Él lo puede corroborar. Jorge, no se salgan. La voz suya y la de Robledo hacen falta en el Congreso y ustedes van a quedar sin personería jurídica, sin curul, los van a joder. Ese era un riesgo que corrimos. Y lo corrimos a sabiendas porque al polo ya lo habían signado como ser vagón de cola de Petro. Y nosotros dijimos, nosotros no. Y a mí me preguntan, ¿pero por qué no? Bueno, yo hice la campaña de Petro en el 2010 en Antioquia. Yo la hice, no sé si ustedes se acuerdan. Yo me eché esa de Petro. Petro fue el candidato del polo en el 2010 y yo hice la campaña, me le eché al hombro y la única respuesta que yo doy, pues, aparte de muchas cosas sobre lo que está gobernando, es que yo no acompañé a Petro por una razón fundamental, porque lo conozco y porque me inspira toda la desconfianza. ¿Más arrogante que Fajardo Petro? Es que si alguno... Porque Fajardo tiene su ego también. Le digo, si alguno de los dos se tira de su propio ego para suicidarse, Fajardo no se suicida, si acaso se quiebra una pata. Petro sí se desnuca. Petro sí se desnuca. ¿Tiene más ego Petro? Sí, esa es la pregunta. Bueno, todos tenemos nuestro ego. No cuento un chimbo de, perdón una palabra, que no es ego, ¿no? Todos tenemos unas consideraciones positivas sobre nosotros mismos. Si no lo tuviéramos, seríamos como una especie de acomplejados. Nosotros creemos que tenemos cosas positivas y las defendemos. Se tiran Rubén a Fajardo y Petro. No, este sí, no, este se desnuca, se quiebra las patas. Le fue mejor al piloto de la avioneta que encontraron. Rubén Darío de Momea también pagó la boleta. Rubén se desquitó. Estaba esperando que ustedes se despacharan para yo empezar. Gracias por la invitación. Yo tengo que decir es que de los grandes desilusionados yo con la actitud política de Jorge Gómez soy yo. No, nosotros tres. Sí, por una razón, porque yo a la asamblea yo votaba por Jorge Gómez. O sea, estoy hablando como ciudadano, que es lo que primero le extirpa a un periodista. Yo también lo reconocí. Yo siempre votaba por el polo, en cualquier escenario que sea. Pero especialmente por Jorge.
Pero especialmente por Jorge. Porque Jorge Primero porque yo representaba sigo un buen convencido de político. que sigue siendo un buen político y sigue Exacto. siendo un tipo coherente y sigue siendo un tipo que habla con convicción. Lo que pasa es que lastimosamente a usted se lo llevó a la circunstancia política. Por eso hoy le toca doblar la píldora con Sergio Fajardo. Porque lo de Sergio Fajardo, que son las Doblar dos la cosas que usted píldora, solamente oiga. menciona, hay muchas más. Los parques biblioteca no funcionan, Rubén, que lo nunca quiere han tanto. funcionado, especialmente vaya al suroeste, le invito para que vaya a Betania y le invito para que vaya a Jardín, para que vean esos galpones de pollo llenos de lama. Los alcaldes han intentado mejorar eso porque cuando usted ya tiene una obra, obvio, caería en detrimento patrimonial si los alcaldes se desentienden de eso. Lo de la deuda de los 73.000 millones de pesos, obvio, independientemente de la decisión que acaban de exonerar el doctor Sergio Fajardo, al departamento de Antioquia le quedaron más de 200.000 millones de pesos en deuda por esa decisión. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros tenemos una economía completamente estable control sobre y el eso dólar. es un jopo de deposición. Nosotros vamos para atrás como el cangrejo. Y el solo hecho de no haber tenido una cobertura cambiaria para proteger ese préstamo fue un colapso. Oiga, está muy juicioso usted. Ave Es María. que yo tengo... Estás es en el que- Congreso. Le voy a decir una cosa, hombre, Jorge. Mire, ¿cómo le parece A Jorge, que su todo. amigo el doctor Fajardo tuvo la osadía de denunciarme por injuria indirecta? Injuria indirecta es cuando yo digo algo de alguna persona que está cercana al personaje y yo lo afecto. Yo en un artículo que escribí hace 5 años, y apenas voy a hablar de eso porque no había querido hablar de ese tema aquí de manera pública, yo dije en un artículo, y todavía estoy en proceso porque inclusive el 17 de agosto tengo continuación de audiencia concentrada en juzgado 47 penal municipal. Para quienes quieran ir. El doctor Fajardo me denuncia a mí que porque es completamente falso de que su señor padre y el difunto doctor Don Raúl y su hermano Andrés Fajardo hayan tenido nexos con el narcotráfico. Yo hice una triangulación y simplemente es cuando yo recibo dinero de un presunto narcotraficante y yo le dono dinero a una campaña política, esa campaña llegó dinero caliente. Eso pues creo que cualquiera lo puede ver. La Fiscalía desestima mis pruebas documentales, ni siquiera testimoniales, sino documentales, porque se ha dejado obnubilar de la figura de Fajardo como personaje público. Espero que quede esto grabado. Desestima mis documentos, mis pruebas No te documentales. respeta. 2 pruebas, mi querido Jorge. Una, el documento de instrumentos públicos donde se da cuenta de que el señor Raúl Fajardo le vende la casa del campestre familiar a la señora Victoria Eugenia Henao de Escobar, ama de casa. 1. Segundo, el señor Andrés Fajardo hizo un negocio con el confeso narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suárez, alias el arquitecto, y por eso usted ve Soler Garden como lo tiene allá. Las personas llegadas al doctor Fajardo, después de eso llegar a una conciliación en la respectiva audiencia, me mandan decir 2 veces que por qué no conciliamos. Yo les digo, pero ¿bajo qué términos? No han dicho nada. Ese es Sergio Fajardo. Yo no tengo absolutamente nada personal, ni contra usted, Jorge. ¿Y qué tiene que ver ni Jorge contra con Sergio eso? Fajardo. Le estoy No, está contando explicando, está contando De por qué él no debería estar con él. Estoy profundizando la clase de persona pública que es el doctor Sergio Fajardo y que nos cabestreó de una manera completamente ingenua al resto, a los que votamos por él el 29 de octubre del año 2003, porque yo voté por Fajardo. Y el 1 de enero ya le estaba hablando con groserías. Fajardo Después a Rubén. de ese colapso tan grande de la campaña de Ya me Jorge, estaba maltratando. de Jorge Mejía. Martínez. de Jorge Mejía. Sí. Entonces, Bueno, ¿Cuál es la pregunta? la Está muy- pregunta está muy después de hacer... Pues sí, porque ya está voy para- demasiado larga. No, ya voy para la Te pregunta. invitaron No, porque pero yo- si quiero- Jorge ya se No, va. no, no. Yo le anticipo que yo también lo hubiera demandado por calumnia. Claro, Jorge, claro. muchas gracias por Sí, venir. no, seguro que sí, seguro que sí. Y si tiene amigos de la fiscalía, seguro que me ponen a patinar y estoy pagando abogado. Vamos a ver qué dice el juez. A lo que yo voy con todo este contexto es, ¿de qué le ha servido a Dignidad haberse asociado con Compromiso Ciudadano cuando tienen un desgaste grande y tienen a puertas las elecciones del próximo mes de octubre? Bueno, pero yo empiezo aclarando que si yo usted hubiera insinuado
que yo recibí plata del narcotráfico porque un tipo en Andes, que es primo hermano de un narcotraficante, le compró la boleta de una rifa a un compañero de Dignidad en Andes para rifar una moto, entonces yo lo hubiera demandado. Ah, pero es que eso no es lo mismo. No, Lo que yo acabo de claro, decir es lo mismo, no es peor, porque es que, No, ojo. ¿cómo que peor? No, porque es que hay una serie de cosas que son calumniosas. ¿Qué? Si mi papá le vendió una propiedad a la esposa de un mafioso, Yo que tengo que ver ahí. eso que tiene que ver, y después le donó una plata a él, ¿quiere decir que recibió plata del narcotráfico? No, recibió plata No, es de que un yo- apartamento que le vendió el papá al señor. No, es que yo no le estoy Es que, diciendo. es que, porque es que además es, que yo no estoy- el mismo Jorge, cuento, pero Jorge, déjeme yo Jorge. acabo. Este cuento, el mismo cuento que le han sacado, que es que Fajardo es uribista porque Lina Moreno, Votó por él. no, porque Lina Moreno tiene un abuelo común con Raúl Fajardo Moreno. Ah, ya. Pues hombre, es que eso sí ya es una, yo le digo, Una huevonada. eso sí es una insinuación, Claro. yo creo que Claro que malintencionada. Lina- claro es que que un momentico, Lina- vea, claro lo que primero, Lina- espere. claro que Lina, si Pero es bueno, Fajardo, espere cuando para que vamos no al es Popa, que sigamos apoyado hablando por del cuento. Alonso Salazar. Ah, Mire, Alonso ahí sí. Salazar. Yo nunca Bueno. he dicho que Sergio Fajardo es narcotraficante. Eso. No, que Claro. recibió plata del narcotráfico. No, espero, le voy a decir, un momentico. Nunca he dicho que Sergio Fajardo es narcotraficante. Lo que estoy diciendo fue que el papá y Andrés tuvieron nexos con el narcotráfico y de la empresa con la que construyeron Soler Garden, que fue Fajardo Moreno y Fajardo Williamson, hicieron negocios con un narcotraficante. Y posterior, Fajardo Constructores le donó casi 10 millones de pesos a la campaña de Fajardo. Eso es lo que yo Y digo. en el negocio del señor Andrés Fajardo, en Yo- esa cosa Garden se quebró y perdió hasta los Bueno, calzoncillos. Y estafó a 300 Hagamos- inversionistas. Pero yo hagamos- solo hago una cosita, un hagamos- comentario. Pero ese es su No, no, hermano. digo, pero ya, Lo que yo entiendo es lo siguiente: Fajardo denuncia penalmente a Rubén, Por injuria y pero calumnia. por eso dice que es indirecta, porque Indirecta. no fue contra él. Dice, es que si usted habla mal de mi papá y de mi No, hermano, así me es. está No, afectando a mí. sí lo fue directa, yo lo hubiera puesto directo. No, no, Me dijo, no, me esto sí di- dato, le di- Jorge. Le dieron plata. Indirecta. Pero usted está diciendo que le dieron plata de proveniente del No, pero esa no fue la Sí, denuncia, claro, sí. de la empresa Ah. constructora Fajardo le dieron plata a la campaña. Sí, Entonces, claro. debe ser directa. Esa es la Sí, lógica. claro. Ustedes leyeron un librito que sacó un periodista de apellido Cadavid que se llama Mi vida en el cartel. Sí, Que es graciosísimo. Hemos oído hablar de eso, hemos oído hablar de Es eso. graciosísimo. Es uno de los libros más entretenidos de la historia de los que eran redactores de Medellín Cultural, Ah, que eran Mico sí. y ese señor Cadavid. Sí. Yo le recomiendo que lo lean porque que eso es leerlo. para desternillarse Sí, la ya sé cuál risa. es, ya sé cuál es, Bueno, sí, muy bueno. y el tipo termina concluyendo con todas las cosas del narcotráfico que todos estamos untados. Por A o por B. De alguna manera. Porque algún día recibimos, a mí Claro. el cuento de la boleta de la rifa no es un cuento, es verdad. Un día un compañero de Andes me dijo, hermano, ese señor, yo no sabía que ese Tuzo Sierra era mafioso. Y ese señor me compró 10 boletas de la rifa. Ay, ahora que nos qué- metemos en un lío. Sí, yo sí compuse. Bueno, entonces hagamos un corte para mensajes y ya regresamos Yo que viví en Montería, por Dios. con Jorge Gómez Gallego y ahí sí, en este último segmento que nos hable de su aspiración a la gobernación de Antioquia. Ya regresamos. Si dejan. Eso- Minuto 30 Play es la aplicación de video a la carta totalmente gratis. Descárgala ya en tu tienda virtual Google Play o App Store y podrás disfrutar de los mejores contenidos digitales actualizados minuto a minuto. No lo duden, pues, somos la suma de los mejores. Bueno, continuamos con Jorge Gómez Gallego y sigamos hablando Balance de de su campo. Sergio Fajardo y la candidatura o la aspiración de Jorge Gómez. Y empiezo con esta pregunta. ¿Por qué no aspiró Sergio Fajardo sabiendo que él supuestamente Tiene un tiene un capital. buen nombre y un buen capital electoral en Antioquia? ¿Por qué le dan el camino a usted? Exacto. ¿O él hace parte de los émulos que están esperando que Dignidad Compromiso decida si es por usted o por él o por otro? Exacto, él puede estar todavía en No, el- hay un compromiso sagrado de Robledo, de Jennifer Pedraza y de Jorge Enrique Robledo, que son, dijéramos, los personajes nacionales más conocidos de Dignidad y Compromiso, de no aspirar a ningún cargo regional y echarse al hombro las campañas de nuestros candidatos en todo el país. Y van a ir en una gira nacional apoyando a nuestros Y Fajardo candidatos. está ahí en ese compromiso. Y Fajardo está en ese Muy compromiso. Ese es un acuerdo que se llegó y yo estoy seguro que en eso no va a haber líos porque pues desde luego que si Fajardo fuera el candidato en Antioquia tendría un poco más de posibilidades que yo. Pero no tiene mucho Pe- reconocimiento. ¿Ah?
Pues por lo menos tiene reconocimiento. Y si Robledo, que le han echado el cuento 100 veces que se presenta de candidato a la alcaldía de Bogotá, se presenta, pues también podría ser. También lo pero no, es que esa no es la función, para eso no creamos el partido. Uy, pero eso es un sacrificio. Para eso no creamos el Yo lo que partido. entiendo es que ellos quieren hacer algo como porque Jorge creemos. Robledo es otra cosa. Y fue lo primero que se habló en el Congreso de Fundación. Bueno, se vamos a fundar el Congreso, pero los señorones del partido van a impulsar nuevos liderazgos y esa cosa. Incluso yo debiera impulsar nuevos liderazgos. Estamos impulsando nuevos ¿Y liderazgos. cuáles son los otros, Jorge? ¿Quiénes están ahí emulando con usted? Está Juan David Montoya. No lo conozco. Juan David Montoya fue un funcionario de la administración Fajardo, el que manejó ese programa de entornos protectores para la juventud, que hicieron esos programas de, ¿cómo se llama esa cosa que juegan con un disco? Frisbee, No, streaming. pero tiene otro nombre. Ese es un juego, yo me burlé al principio de eso. Yo me burlé un poquito al principio de eso hasta que me explicaron que ese es un juego que tiene una virtud, es que se juega sin árbitro. Sí. Entonces los jugadores, yo no sé cómo eso ese se juega sin árbitro y eso tiene un efecto, dijéramos, de que la gente aprenda a convivencia pacífica sin tener necesidad de policía encima. Y eso tuvo buenos efectos realmente. Y él manejó ese programa, fue su gerente de la fábrica de licores y lo último que estaba de secretario de Educación del Retiro. Es un psicólogo, pues entre otras cosas como anecdótico, es sobrino de Carlos Gaviria, es hijo de la única hermana que tenía Carlos Gaviria y estuvo muy cercano en ese entonces porque él acompañó las campañas de Carlos Gaviria. Y, hombre, hay una persona con la que estamos hablando porque tiene como un movimiento propio, independiente y mira con simpatía esto, que se llama Cristian Jalavi, un empresario que tiene un movimiento que se llama Selección Antioquia. Él mira con simpatía esto, lo que pasa es que él anda en cosas gremiales y no se ha podido pues aplicar a esto y no sé si se aplique, pero a él mira con simpatía estas cosas, ¿no? ¿Y cuándo se decide? Pero por ahora estamos en firme, Juan David Montoya y yo. ¿Y cuándo se decide? A final de junio vamos a tomar la decisión si es Juan David o yo o si aparece otro en el camino. Con N. Junio, porque vamos a empezar a inscribir nuestras listas desde junio. Y no vamos a hacer una selección de votación, ni de confrontación, ni de guerra entre nosotros, porque eso deja heridas. Pero mire, aquí han venido candidatos a señalar que están los de la derecha, que son Juan Diego Gómez Jiménez, Luis Fernando Suárez Vélez, Andrés Julián Rendón Cardona, que ya les llegó al corazón de Roger, ya el tipo no es creído, es un bacán, es de centro ya. Mauricio Tobón, ellos dicen que ellos son la derecha y que el resto... queridísimo. No, es un amor, es una belleza de persona. Lo enamora a Roger y lo enamora muy fácil. Ay, no, eso me llegó, eso no aguanto una invitación por ahí. Usted si fuera... No digo nada porque dicen que estamos discriminando. No, usted facilito. Lo que siempre decimos en Antioquia, que si no fuera mujer, no. Exacto, eso iba a decir yo. No lo digamos. Pero bueno. Y dicen que la lucha va a ser... Porque lo insinúa ya. No, ya dicen que uno es lo peor. Ya lo dijo. Bueno, ya lo di, doctor Jorge. Entonces dicen que la pelea va a ser contra Luis Pérez Gutiérrez, que ya lo metieron en el cuento del pacto histórico, contra Esteban Restrepo, contra Julián Bedoya y tal. Y nadie habla de una propuesta de centro. De hecho, aquí decíamos, pero propuesta de centro, ¿cuál? Yo lo estoy escuchando a él como una propuesta de centro. De pronto usted. Pues lo que pasa es que esas categorías de centro, izquierda y derecha son categorías que han pasado a la historia. Sí. Vea, yo les voy a citar una frase que hizo Felipe González. Sí, en la introducción al libro de la autobiografía de Lucho Garzón, que se llama Yo Lucho. Ustedes conocieron ese libro. Sí. Bueno, en la introducción que la hace Felipe González, Felipe dice, Lucho, tú y yo que pertenecemos a ese incierto espacio que denominan la izquierda. O a ese indefinido espacio, porque realmente la izquierda era los miembros de las cortes que en la época de la Revolución Francesa se hacían a la izquierda porque eran amigos de la libertad, de la democracia, de la justicia social, y a la derecha se hacían los amigos de la monarquía. Y de ahí viene la palabra izquierda. Y eso se ha pegado una degenerada que hubo un momento, yo me acuerdo que hubo un momento en que las FARC estaban en pleno furor disparando y así poniendo bombas. Extrema izquierda. Bueno, y en ese momento Santos propuso que se viniera una negociación de paz. Presidente Santos. Y la revista Semana puso una portada que decía Santos, el líder de la nueva izquierda. Ay, güey, pero en ese momento también Angelino Garzón, que ya estaba rumbo al uribismo, era de izquierda. Y en ese momento Timochenko era de izquierda. Y entonces yo digo, bueno, entonces, ¿cuál es la izquierda? Pero la verdad hay una cosa que pero, esas Jorge, categorías hay que revaluarlas. Para el entendimiento de la gente, quiero decir algo que tiene que ver con usted también, al principio. Solo con esas categorías nosotros logramos más o menos entender
el panorama político y les ayudamos a entender a nuestros televidentes, internautas y lectores el espacio. Cuando apareció el Polo Democrático Alternativo, empezamos a hablar de la izquierda democrática. Sí, señor. Precisamente Sí, señor. para demostrar que era una izquierda distinta, no la izquierda que radical. Exactamente, que en la mente de la gente estaba que era la de la UP. Pero ahí es donde las palabras pierden sentido. Cuando usted tiene que decir un vaso que sirve para echar agua. Pero un vaso solo debiera definir qué es para echar agua. No hay que ponerle apellidos. Le confieso que para mí eso fue de verdad una luz. El Polo Democrático, hasta por eso ahora que usted y yo votamos por la izquierda democrática alguna vez, porque pensábamos que era la gran alternativa. Y le voy a decir una cosa. Nosotros viniendo de la Universidad de Antioquia. Y le voy a decir una cosa, yo con los reparos que también le tengo a Petro, porque creo ahora que le es tiene causante, reparos, después de que votaste por él. No, No puedo molestar, pero bueno. Carlos Gaviria no fue presidente por Petro. Ajá. Hubiera sido excelente presidente. Otra historia, otro Muy amigo cantar. tuyo, muy amigo Otro tuyo. cantar. Salud, ¿Y cómo Gabriel, será amigo. la situación que yo voté por Petro? Porque yo soy incapaz de votar por un viejo huevón como Rodolfo Hernández. un loco, Pues yo pues. sería incapaz. Pero también tengo los huevos para decir que yo sí estoy muy preocupado. Y en ese sentido, usted que estuvo en la izquierda, porque usted viene del MOIR, viene de hacer trabajo línea social y dura. hacer muchas cosas. Claro que del MOIR eso tiene sus altibajos, uno no sabe. Toda la gente que pasaron por el MOIR terminaron en la derecha y usted lo sabe. ¿Todos? Muchos. mucho whisky 18 años. Pero hay del ELN, del EPL, del Partido Comunista, de Bueno, todas está las bien, está izquierdas que terminaron en el uribismo. Sí, no, está bien, se la valgo. Y también en la, y y metidos entre los paras también. Porque para no hablar a usted no le da mucho guayabo ver lo que está pasando hoy, cuando por fin en la historia republicana de este país la izquierda sí, llega señor. al poder y está desaprovechando esta Tremenda oportunidad. pregunta, Rubén, felicitaciones. A mí lo que me parece Gracias es por venir. me da mucho dolor porque el resultado Pero puede buena ser algo pregunta. parecido a lo de Chile, ¿no? Es que el espejo de Chile no lo dejamos de mirar. Boric. Es que en Chile, Boric, que fue un verdadero paquete chileno. Paquete chileno. Desde que ganó, un Se grupo vio. de amigos dijimos, este es un paquete chileno, este es un Nos paquete golearon. chileno. Y el problema no es que haya elegido un mal presidente, porque es que Colombia ha elegido malos presidentes durante 200 años. El problema es que este ganó a nombre del cambio. Entonces vamos a empezar a desprestigiar el cambio. Ese es un lío, claro. ese es el lío que me preocupa a mí. Que después de este gobierno ¿Qué? la gente diga, no, ¿cuál cambio? No, todos son claro, iguales. claro. Esa es una preocupación. Esa es dijéramos, tal vez esa es la razón por la cual nosotros decidimos votar en blanco. Claro. Nosotros no votamos Es que mira, lo que está- en blanco. Pero la pregunta la es lógica de la ustedes- oportunidad de la izquierda que es hoy, no hay otra, es hoy. Por eso. Ya. No, Eso no, es. no es hoy, no es hoy. ¿Cómo que no es hoy? No, ya porque no la fue. historia, porque la ¿Cómo que historia ya no fue? Porque es que ¿cuándo viejo, va a ser? que se porque la componga. historia, Después de esto no queda nada. la historia no se mide ni siquiera en décadas. La Y en historia 4 años, ahí está. Es que Entonces, mire, la ¿sabe cuál historia- es el error de Petro? Y yo no le más la razón. Mire, el asunto de Petro yo lo veo de la siguiente manera. Obviamente el hombre está completamente anestesiado, claro que ya se le está pasando de haber llegado al poder de un país que por muchos años ha sido de derecha. Y el hombre quiere hacerlo todo. O sea, antes uno suplir 200 años de historia. Entonces, en 4 años, entonces No quiero le hacer da- reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional, reforma de allí, Haga dos reforma de cositas arriba, bien reforma de hechas. abajo. Creo Todo- que está trancado por quererlo todo- hacerlo todo y eso está... todo menos lo importante. ¿Qué es lo importante? Eso es lo peor. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues hombre, la gran diferencia que tenemos nosotros con Petro en dignidad y compromiso es que nosotros creemos que el orden de los factores se altera el producto y que primero hay que generar riqueza para poderla repartir. Así es, no tiene vuelta de hoja. Entonces no está ahí hay claro. una discusión de fondo. Si Sí, flujo de está caja, clarísimo. ¿cómo hace lo demás? Voy a decir una Claro. cosa, después de todos estos garrotes que nos hemos dado los últimos meses, estoy de acuerdo con usted. Nos está convenciendo, nos está Está convenciendo. convenciendo. Pues, convenció Julián. Lo tiene No, pero pechichón. eso No, pero eso es cierto, porque es que- cierto. Yo no veo mal en ayudar o ayudar, repartir, subsidiar mientras se produzca. Claro. Es verdad. Ahora, yo le voy a dar Eso voy a tiene contar que ver, una anécdota si me permite. Reforma laboral, Ahora, hagamos- pero eso tiene que ver con el comentario que hicimos al principio, de querer la igualdad por lo Por bajo. debajo. O sea, acabando con el país, un país sin riqueza, acabándolo de empobrecer. Pero mira, alguien de por estructura de debajo. izquierda Es lo diciendo que diferente. la riqueza.
Pero Mire que cómo es cambian que los esto es por la experiencia. Yo estuve metido en la ¿Cuál lucha anécdota? agropecuaria ¿Cuál ¿cuánto tiempo? anécdota? De la lucha agropecuaria. Los cafeteros y todo eso. Y estuvimos en la Fundación de Salvación Agropecuaria en Ibagué en 1999 y a mí eso se me quedó grabado. Y un dirigente indígena del sur del Tolima decía que el gobierno, el viceministro de Agricultura, cuando ellos fueron a hacer una protesta al ministerio, salió el viceministro despelucado a decirle, pero ustedes de qué se quejan si les hemos dado tierra. Y entonces el indígena contó que se quedó mirando al viceministro y le dijo, señor viceministro, los indígenas no somos lombrices, no comemos tierra. Necesitamos la tierra es para ponerla a producir, para ganar un ingreso digno para la familia. Y ustedes nos dieron tierra, pero después nos pusieron a cultivar cosas en las que nos quebramos. Entonces, ¿cuál es el cuento? Y aquí están diciendo que para reactivar la agricultura lo que hay es que repartir tierra. Falso. Eso es mentira. No es la tierra. No, porque es que, o sea, la tierra hay que democratizar la propiedad del suelo porque es muy antidemocrática en Colombia. Esa discusión no, eso es una discusión. No tiene vuelta de hoja. Pero incluso los que tienen mucha tierra, si hubiera condiciones propicias para que se sembrara comida en Colombia, sembraba comida. Es negocio. Es negocio. Y si no quieren sembrar, alquilarían la tierra. El problema es que tenemos una competencia desleal, una infraestructura supremamente atrasada y ningún apoyo para la Bueno, tecnificación. nos fuimos, Jorge, qué pena. Comentario final con una pregunta, si quiere, para el doctor Jorge Gómez Gallego. ¿Cómo generar entonces la riqueza? Si usted fuera el Cortico, consejero la del Petro, ¿cómo lo respuesta. haría? Corta pues, o sea, porque usted dice, muy fácil uno criticar, pero ¿cuál sería la Lo propuesta? primero que hay que hacer es eliminar la competencia desleal. Colombia está sometida a una competencia desleal inclemente del exterior. Aquí ponen la gente a sembrar maíz y al otro día importan maíz subsidiado de Estados Unidos. Ojo con esto, lecheros antioqueños, ¿no? Y colombianos. En el 2026, mañana, o sea, en 3 años, se acaban los contingentes que se pueden ingresar a Colombia sin arancel y toda la leche, lactosuero, leche en polvo podrá entrar sin arancel. Y esa leche de los otros países es altamente subsidiada. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Antioquia con cerca de 400.000, con cerca de 170.000 familias lecheras y con cerca de 42.000 hectáreas de tierra dedicadas a la lechería, a la pequeña lechería? ¿Qué nos ganamos con tener unas tierras? Mis paisanos de Don Matías son unos berracos que lograron convertir unos helechales en tierras fértiles. Don Matías tenía la fama de que no producía sino helecho y miel de marrano. Y blue jean. ¿Ah? No, antes de eso, antes del blue jean. Sí, ya. Y después volvieron esas tierras una berraquera y nos volvimos un gran productor de leche y el primer productor nacional de carne de cerdo fue Don Matías hasta hace poco. Muy bien. Y eso todo está en riesgo. Ese comentario nos recuerda el conflicto al interior de los TLC. Sí, el TLC. Muy bien. 11 años se Él es Juan cumplieron el Carlos 15 ayer. Hurtado Ochoa, de una vez lo despedimos. Gracias por invitarme. Y mi preguntita Rubén, tu chiquitica, pregunta. una cosita chiquita, Jorge, y digo yo, hombre, de su amigo Sergio Fajardo, yo le tengo mucho respeto. Usted lo quiere mucho a él. Nada personal, Es clarísimo. Ellos han, Excepto la denuncia. él siempre ha dicho, sí, excepto la denuncia, Esa pequeña pero no es porque hay tiempo para conciliar hasta el último momento. Eso lo organizamos. Mire, hay una cosa. Él siempre ha dicho que no le gustan los cálculos políticos, pero hagamos acto de contrición y cuando uno está compitiendo en una jornada electoral, pues tiene que echar lapicero si tengo o no posibilidad. ¿Tienen ustedes hoy la capacidad para decir, hombre, de pronto nosotros esta vez no, estamos un poquitico estrenando lote y toda la cosa, tienen la capacidad para decir, adherimos a alguien o definitivamente eso, dejan de alianzas? Pregunta, hágale. El partido tiene la autonomía de hacer esas alianzas. Lo único que lo puede hacer es el partido. Lo que sí tenemos claro es que el que sea candidato no es el que hace las alianzas, sino el partido. Y hasta ahora no hemos definido alianza con nadie. Tenemos alguna simpatía y algún acercamiento, por ejemplo, con la posible candidatura a la gobernación de Camilo Calle, que es de Alianza Verde, pero no sabemos si él va a ser candidato o no, si le van a dar el aval o no, si le dan el aval le prohíben No, juntarse con o si tiene opción o no. y si le dan el aval, le prohíbe juntarse con nosotros. Y puede ser que él se junte a apoyarnos a nosotros o nosotros a eso ya se mirará. Y con la otra fuerza que nos interesaría hacer algún acuerdo es si este señor Lajalavi logra cuajar ese movimiento de la selección Antioquia, no nos molesta. Y entre Juan David y yo, a mí no me molestaría apoyar a Juan David, ni a Juan David apoyarme a mí. En el resto del panorama no estamos viendo mucha posibilidad de acuerdos. Pero la veo yo. Pero en cierta medida entonces no van a tener opción, porque hoy los que puntean son otros. Por eso, hoy los que puntean, pero como las elecciones no son mañana. Ah, no, eso es cierto. Las encuestas dicen si las elecciones fueran hoy, la encuesta que vale, o sea, las encuestas se han
tarriado hasta la víspera, ¿no? Ya, oiga, listo. Entonces nosotros ni aparecemos en la encuesta porque todavía ni nos han puesto, no somos candidatos, yo no soy candidato, yo soy precandidato. Sí, precandidato, aspirante. Bueno, y yo termino, me quitó la pregunta a usted, pero entonces yo lo voy a ajustar de la siguiente manera, con una respuesta muy cortica. Es pragmatismo versus idealismo en política, y ahí estoy recordando yo a Jorge Robledo, precisamente, porque ustedes pasan de ese idealismo de que queremos llegar al poder, pero nunca van a llegar si no es con pragmatismo político. La pregunta está ahí precisamente. ¿Van a seguir ustedes con el idealismo o ya que se metieron con Fajardo, que es más pragmático, definitivamente tiene que jugarle algo para poder tener opción de poder? Como dice pero le va a decir, yo no veo en ese pragmatismo oportunista de juntarme con el que va a ganar o el que me permita ganar a cualquier costo. Yo no veo a siguen en el idealismo. Nosotros seguimos en la idea de que ganamos, y si ganamos es con la de nosotros. Y si no, preferimos perder. Carlos Gaviria, en una frase muy bonita, decía, él prefería una derrota digna sí, que un triunfo con las banderas manchadas. Ya me respondió, palabra más o palabra menos, siguen en el idealismo. Y algún día tendrá que ganar el idealismo, y no cómo vamos a cambiar esto. ¿Y qué cambió? No, por eso. No, pero fue lo que vendió. Cambió. ¿Sabe qué cambió? Las caras de los funcionarios de los vehículos oficiales. Fue pragmático. Pero es el idealismo. Claro. Yo no veo la. Es el idealismo, pero se volvió lo mismo de todos. El cuento del cuento progresista, humanista, eso es ideal. Pero para poder ganar, definitivamente fue pragmático. Ustedes lo defendían que el progresismo. Es que a mí me gusta ese la gasolina, apretándonos. Es que a mí me gusta ese cuento progresista. Es que ese pensamiento es muy. No le gusta a ellos, pero es muy de izquierda. Hombre, mijitos, es que la utopía es una cosa muy bella y no va a dejar de ser bella nunca. Exactamente, es posible. Y un candelazo escuchando a Silvio es una berraquera. Y algún día pero vea usted, yo creo que este país sí tiene arreglo y que podemos cambiar las cosas sin hacer transacciones con los bandidos. Mire, la diferencia entre utopía, la diferencia, ya nos acaba el tiempo, la diferencia entre utopía y quimera es que la quimera no se concreta jamás. La utopía puede llegar a ser. Jorge Robledo, 10 segundos. A ver si es capaz de 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Allá esa cámara. ¿Por qué tiene que ser usted gobernador? Hombre, yo conozco Antioquia como la palma de mi mano. Todos los municipios los he recorrido, conozco la gente y sé cuáles son los problemas y los dolores de Antioquia. Y creo tener la solución por lo menos para 2 o 3 grandes problemas de Antioquia, que ahí sí no me da el tiempo. El problema de las transferencias de empresas públicas a los municipios que tienen que ver con la hidroeléctrica. Que hay ahí un robo a los municipios de Antioquia. Y Medellín no podrá tener futuro sino para la migración y el desplazamiento de la periferia hacia Medellín. Esto no tiene arreglo. Ahí sí no tiene arreglo Medellín. Esto va a ser un despelote. Llegue gente que está sufriendo en los municipios. Antioquia y Medellín tiene que ayudar. Y segundo, la minería. Uno de los problemas de la pobreza nuestra y de la falta de recursos en los municipios es que el 60% del oro que se produce en Antioquia está saliendo por un mercado ilegal, por un mercado clandestino, porque no formalizan y legalizan a los pequeños mineros, y esa es plata que le está dejando de entrar a nuestros municipios. Jorge Alberto Gómez Gallego, aspirante a la presidencia, a la gobernación de Antioquia por un nuevo partido político que se llama Dignidad y Compromiso. ¿Le gusta Antioquia Federal? ¿Le gusta Antioquia? Es que además me da risa, es que Antioquia Federal es que entonces los municipios van a volver cada uno una federación. Yo no entendí. Lo correcto sería Colombia Federal, pero eso es una... Muchas gracias a Marta Guzmán, a Gabriel Jaime González, a Cristóbal Naranjo, a Jaime Román y a William Moreno. Gracias a Jaime Román porque dice que es nutritiva la conversación con usted, buen invitado. Eso dijo William Moreno también, que buen invitado. Y Juan Daniel, acaba de entrar, la política en Antioquia es de alianzas y de una unidad. Juan Daniel Hernández. Muchas gracias. Todo el equipo técnico de Minuto 30, gracias muchachos. La muchacha gracias, muy querida, muy buena. Sí, muy querida. Usted, es que se cambió de lugar, le cambian de lugar. Muchas gracias, Minuto 30 aquí al frente. Juan Carlos Hurtado Ochoa, Rubén Darío de Junea Moncada, Roger Vélez, nos despedimos y ustedes son los mejores, definitivamente en la suma los mejores internautas inteligentes, interesantes y calificados. Chao. Bueno, y le subí el ranking. No lo duden, pues, somos la suma de los mejores.